¿Hicieron la tarea que les dejé? ¿Sí? Sí. Sí. Oigan, pero en la tarea espero que me hayan puesto todos los cálculos. ¿Sí los pusieron? Es que eso fue lo que se me olvidó ponerles ahí en las instrucciones, que era con todititos los cálculos. Ahora, espérenme. Ahí va. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Toda la pantalla. Ahí va. Trabajo de clase. Espacio para la tarea. Vamos a ver esa tarea. 29. Bueno. Vamos a agarrar la primera que salga. Déjenme ver. Ahí va el señor Gallo. Vamos a ver, la primera. Castelán. Vamos a ver qué tal. No estoy ventaneando a nadie, ¿eh? De una vez se los digo. Muy bien. Más vamos a ver si todo está en orden. Para revisar esta tareita. Muy bien. Quedó el balance energético del ácido graso 18.3. Le hubieran buscado el nombre, Peques, en los libros de bioquímica. Ahí se los dejo de tarea. En los libros de bioquímica, busquen a qué ácido corresponde el 18.3. Y aquí abajo en su hojita, ya no suban, ya no vuelvan a subir la foto. Le ponen aquí abajito el nombre del ácido graso, porque el 18.3 tiene nombre. Y les di las posiciones de los dobles enlaces, entonces buscan el nombre y se lo ponen allí. Paso 1, escribirlo, y aquí están todos. Empieza por acá. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sí, ahí está, 15. Bueno, muy bien, vamos a ver. Número de ciclos. 8 ciclos de beta oxidación. Muy bien. Número de moléculas de acetilcoenzima A, 9. Muy bien. Esto era lo que a mí me interesaba, Peques. Número de FAD reducidos formados en beta oxidación. ¿Les dio 5 FAD reducidos? Esta pequeña parte, ¿tienen alguna duda aquí? ¿Peques? Contéstenme. No, profesora. No. No. ¿Sí les dio 5? ¿Sí saben por qué quitaron 3? Sí. Sí. A ver, ¿por qué quitaron 3? Yo tenía duda allí, profesora. ¿Quién me está hablando? Yo, Rosas. Porque un doble enlace caía entre en medio de un ciclo, entonces yo no lo conté. Sí se cuentan. Sí se cuentan. No, o sea, no lo conté para la formación de FAD. Claro que sí se cuentan. Ahora les voy a explicar por qué. Probablemente un enlace les haya quedado como este. Como este que está aquí. Hay enzimas que este doble enlace lo pasan para acá. Pero cuando ya está en la beta oxidación. Eso no lo vimos. ¿Sí? Eso no lo toqué allí. Hay unas isomerasas que el doble enlace lo pasan para acá para que pueda entrar este fragmento sin ningún problema a la beta oxidación y entre como el alqueno que es. ¿Sí, Peques? ¿Sí se entiende? Sí. Muy bien. Entonces, corrige eso, Rodrigo. Eres Rodrigo, ¿no? Sí, lo corrijo. Corrige eso, por favor. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Chiquitines? No, profesora. No. NAD reducidos 8.
Ahora sí, 5 por 2, 10, 8 por 3, 24, 9 por 12. Número de moléculas de ATP, sí, 108. 140. ¿Les dio 140 ATPs netos? Sí. Sí, profesora. ¿Alguien le dio algún otro número? A mí 144, pero me equivoqué en los FD. Ah, ¿te equivocaste en dónde? ¿Aquí en esta parte? ¿De número de FADs reducidos formados? ¿Ahí? Sí, ¿Qué fue lo que pusiste? Ah, señor Gallo, ¿qué fue lo que pusiste? yo puse que tenía 7. Ah, es que te faltó. ¿Ven por qué? O sea, no te estoy comiendo ni mucho menos, pero que es importante que sí vayamos poniendo todos nuestros pasitos de cálculos para que no nos equivoquemos. ¿Sí entendiste que sí son 8, nena? Sí, Corrígelo, por favor, de una vez y ya te debe de dar 142, pero hay que quitar los 2 ATPs, estos, que son los de la activación, y debe de darle 140. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda o comentario que desee hacer? No. Maestro. Bueno, entonces, bien, Arlet, se ve bien tu tarea. Muy bien. Vamos a quitar la tarea de Arlet. Es allá. Bueno, ahora lo que vamos a revisar hoy es la síntesis de los ácidos grasos. A mí me gustaría ver mucho más acerca de la oxidación de los ácidos grasos, porque lo que vimos, aunque sea muy a la rapidita, ¿dónde está? Lo que vimos es la beta-oxidación de ácidos grasos saturados, y les dejé una tarea que resolvieron bien por lo que parece, de los ácidos grasos insaturados. Pero resulta que hay ácidos grasos, los que vimos son ácidos grasos de número par, de número par de ácidos, de número par de carbonos. Revisamos en clase el 16.0 y luego les dejé de tarea el 18.3. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un ácido graso con número impar de átomos de carbono? El último fragmento, en vez de ser de 2 átomos de carbono, me queda de 3. Entonces, en vez de ser acetilcoenzima A, lo que se produce es propionilcoenzima A, que tiene 3 átomos de carbono. El propionilcoenzima A puede ganar un átomo de carbono. Hay una enzima que lo puede hacer. Es una carboxilasa que obviamente está en la matriz mitocondrial. Lo puede hacer. Le une un átomo de carbono adicional y entonces ese propionilcoenzima A pasa a butirilcoenzima A, que entra a un nuevo ciclo de beta-oxidación y genero una molécula adicional de acetilcoenzima A. Y por lo tanto, más energía. Pero eso requiere también una enzima adicional. Y ustedes ya saben que las enzimas son proteínas y que las proteínas tienen que ser sintetizadas. Y esperemos que lleguemos a la síntesis de proteínas para que vean que se requiere mucha energía para eso. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, profesora.
Bueno, vamos a revisar la vía de síntesis. La que vimos ayer fue la degradación de los ácidos grasos en matriz mitocondrial. Ahora vamos a revisar la síntesis de los ácidos grasos. Les dejé la figura de la beta-oxidación, porque así en el sentido en el que va la punta de las flechas en la imagen, son reacciones de oxidación. Pero hay un asunto. Si yo cambio la punta de la flecha, borro esa puntita de la flecha la borro y la pongo al contrario, la quito de aquí y la pongo acá, en todas las flechitas. Entonces tendría una vía en espiral para la síntesis de ácidos grasos. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, Sí. Pero resulta que la síntesis de los ácidos grasos no es de matriz mitocondrial, es de citosol. En el citosol se lleva a cabo, esto ya lo vimos, ando buscando. La síntesis de ácidos grasos se lleva a cabo en el citosol. Y va a hacer una serie de reacciones de condensación. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a ir alargando la cadena hidrocarbonada. ¿Cómo se va a ir alargando? También se va a ir alargando de 2 en 2 átomos de carbono. ¿Quién o cuál va a ser la molécula donadora de esos átomos de carbono? Acetilcoenzima A. Este va a ser el donador de los átomos de carbono que se van a ir uniendo a la cadena del ácido graso en crecimiento. ¿Se requiere de ATP? No. ¿Por qué no? Porque el acetilcoenzima A ya es un tioéster de superalta energía. Por eso. Salvo en la primera reacción, también debemos de tener una molécula activada. Entonces, aquí también se va a activar la molécula inicial para dar inicio a los ciclos de crecimiento de la molécula. En el citosol hay un complejo multienzimático, así se llaman, complejos multienzimáticos. Son muy grandes. Y ese complejo multienzimático se llama se llama ácido graso sintasa. Ácido graso sintasa. El ácido graso sintasa. ¿Han visto ustedes molinos de viento? Aunque sean las películas, ¿los han visto? Sí. Sí. ¿Sí? Déjenme ver, es que aquí está. Bueno, pues los molinos de viento tienen una base y luego tienen como un pivote grande y allí hay como una cruz grande de madera que tiene unas piezas de tela muy fuerte que reciben esas aspas, reciben el viento que hacen que gire toda aquella pieza.
el pivote, el eje, está conectado al fondo, en la parte de abajo del molino de viento, está acoplado a una piedra, que es la piedra de molino, es una piedra especial, que es la que muele los granos. Ustedes van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver el molino de viento con esto? Yo no sé a ustedes, pero a mí esta forma del ácido graso sintasa me recuerda al molino de viento. Nada más que en vez de tener 4 aspas, tiene 6. Entonces, la ACP sintasa, como ustedes pueden ver, tiene varias subunidades. Y cada subunidad tiene una actividad enzimática diferente. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y qué tan cerca está la subunidad 1 de la ácido graso sintasa de la subunidad 2? Pues lo suficientemente cerca como para que el producto de la reacción de la subunidad 1 se lo pase a la subunidad 2 sin pérdida de tiempo y en el mínimo espacio posible. Y así van. Vean el tamaño de la molécula. Aquí está. Aquí. ¿Cuántos átomos de carbono tiene este? Tiene 4. Es butiril ACP. Vean, 1, 2, 3, 4. ¿Qué es lo que va a empezar a pasar? Se lo transfiere. Voy a hablar así en términos generales. Este butiril coenzima A se lo van a pasar, es una transferencia de acilo, quiere decir que se va a romper este enlace tioéster y este butiril activo va a pasar a la siguiente parte, aquí. Pero aquí va a ocurrir, tengo 4 átomos de carbono. ¿Me pueden decir cuántos átomos de carbono hay aquí? 3. 3. Aquí ocurre algo muy interesante. Vean, aquí hay una línea punteada, ¿sí la ven? Desde aquí, que este radical acilo tiene 4 átomos de carbono, hay una línea punteada, ¿sí la ven? Sí. Y luego aquí, entre este malonil ACP, que solamente tiene 3 átomos de carbono, hay una línea continua que viene para acá. ¿Me pueden decir cuántos átomos de carbono tiene el beta-cetoacil ACP? Es este. 6. 6. Pues sí. Entonces, el asunto es, sí es cierto, 4 más 2. Me quedé con el 3 más 2. Muy bien. 4 átomos de carbono. ¿De dónde pueden provenir? Del butiril original. Ese tiene 4. ¿Y los otros 2 de dónde? Del malonil ACP. Obviamente este tiene 3. Se tiene que perder 1 como CO2. Entonces, si ya me quedan 4 del butiril y 2 que me quedan de aquí, son estos 6. ¿Sí se dan cuenta de que la cadena original de 4 átomos de carbono y ahora tiene 6? ¿De qué es? ¿Se fijaron? Sí, profesor. ¿Qué tipo de reacción es? Una condensación. 4 más 2, 6. Una condensación del tipo, no estoy diciendo que sea idéntica, pero similar a la condensación entre el oxaloacetato y acetilcoenzima A para darme citrato en el ciclo de Krebs. Es una condensación similar. Ahora,
quiero que se fijen. De estos 6 átomos de carbono, ¿cuál es el carbono carboxílico? De estos 6 del cetoacil ACP, ¿cuál es el carbono carboxílico? ¿Mm? Es un radical, ¿no? Es un radical acilo. ¿Cuál es el carbono carboxílico allí, peques? Chamacos, allí están o ya se desmayaron, o se me fue el internet. Hola. Aquí estamos. ¿Cuál es el carbono carboxílico? Chamacos horrendos. Ese que está señalando. Ese que está señalado. ¿Y qué tal si señalo el de acá? Dirás, no, ese no es. Es este. Este es el carbono carboxílico. ¿Cuál es el carbono alfa? El de abajo. Abajo. ¿Cuál es el carbono beta? El de abajo. El acetona. Sí, este. Muy bien. Fíjense bien en el carbono beta. Ahí está. ¿Qué grupo funcional es? Una acetona. Es una acetona. Muy bien. Sigue. Aquí dice, primera reducción. ¿Cuás? Se lleva a cabo la reducción. Cuando una acetona se reduce, ¿qué me da? Un alcohol. Pero es una acetona. ¿Qué tipo de alcohol? Secundario. Y el beta hidroxiacil ACP, ¿es un alcohol secundario? Sí. Pues sí. ¿Qué le está pasando al carbono beta? ¿Se está qué? Reduciendo. Ajá. Y si se deshidrata esto, si un alcohol se deshidrata, un alcohol secundario, ¿qué me da? Un alqueno. ¿Y me está dando un alqueno? Sí. Sí. Y cuando el alqueno se reduce, ¿qué me da? Un alcalde. Entonces, a esta Un vía alcano. metabólica, sí, me da un alcano, ya lo soy. A esta vía metabólica, en algunos libros, le dicen beta reducción. Beta, el carbono beta con respecto al carboxílico, es el que se está reduciendo. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué tipo de producto? Aquí está. ¿Qué tipo de producto me está dando la síntesis, porque esta es síntesis, del ácido graso? ¿Qué tipo de ácido graso me está dando? Peques. ¿Qué tipo de ácido graso es este? No les estoy preguntando cuál es, sino qué tipo. Saturado. 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 Exactamente. La síntesis de ácidos grasos me va a dar única y exclusivamente ácidos grasos saturados. Uno puede preguntarse, a ver, si la síntesis de ácidos grasos solamente me da ácidos grasos saturados, y hay otra cosa, el ácido graso que me da la beta reducción, o esta vía de biosíntesis, lipogénesis, vamos a llamarle para que sea más correcto, lipogénesis, siempre me va a dar el palmitato. Siempre. ¿Y cuál es el palmitato? Es el ácido 16,0. 16 átomos de carbono saturado. Siempre, ese es el producto de esta enzima, ese es el único ácido graso que sabe sintetizar. Número par
de átomos de carbono saturado. Siempre, siempre me va a dar ese. La pregunta es, cuando vemos las membranas, cualquier membrana celular, cualquier membrana, la celular, la del núcleo, la del retículo endoplásmico, lisosomas, cualquier membrana de esas. ¿De qué están formadas las membranas? ¿De qué? ¿De qué? Lípidos. ¿Perdón? Lípidos. De fosfolípidos. Pero esos fosfolípidos, los ácidos grasos que las forman, a los ácidos grasos que forman a los fosfolípidos, ¿son todos saturados? No, ¿O también hay insaturados? también hay insaturados. También hay insaturados. Eso lo demostraron en el laboratorio, haciendo unas plaquitas que revelaron con yodo. Y todos los fosfolípidos que tenían allí, y hasta los lípidos neutros, les dieron positivo a yodo. Se pusieron de color café las manchitas. Eso indicaba que una parte del fosfolípido tiene dobles enlaces. ¿Qué parte de la molécula del fosfolípido? El ácido graso. O los ácidos grasos, puede haber uno o dos que estén insaturados, pero al menos uno. Pero si el ácido graso sintasa está generando solamente productos saturados, entonces, ¿de dónde salen los ácidos grasos insaturados? ¿Serán importantes los ácidos grasos insaturados? ¿De qué es? Hola. Sí. Sí. ¿Y alguno de ustedes sabe o tiene idea de dónde se llevan a cabo las reacciones de insaturación? ¿Saben o no? No se queden callados. ¿Saben o no? No. ¿No? Bueno. Pues se lleva las reacciones de insaturación y de alargamiento de la cadena del ácido graso, se llevan a cabo en el retículo endoplásmico. Ahí es donde ocurre. ¿Por qué? Porque es obvio que las enzimas pues tienen que estar allí en algún lado y están en el retículo endoplásmico, en el interior del retículo endoplásmico. Se llama luz del retículo endoplásmico. Ahí. O lumen también le llaman en algunos libros. Desgraciadamente no vamos a poder ver eso, pero se los menciono porque luego dice uno, bueno, y si las prostaglandinas, los leucotrienos, los tromboxanos son tan importantes porque son mensajeros celulares, pues esos derivan del ácido araquidónico, y el ácido araquidónico tiene 20 creo, átomos de carbono. Y aquí la ácido graso sintasa está generando solamente hasta el ácido graso 16,0. ¿De dónde caramba salen los otros átomos de carbono para formar a las prostaglandinas que derivan del ácido araquidónico? Pues del retículo endoplásmico. Ahí se lleva a cabo el alargamiento y las insaturaciones en las posiciones correctas. Obviamente, cuando digo posiciones correctas, es que tiene que estar catalizado por una enzima. Y toda esa información de dónde tiene que insaturarse un ácido graso está contenida en el DNA, que es la molécula maestra que contiene toda la información necesaria para que una célula pueda vivir. E incluso programarse para morir.
¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Contéstenme, malévolos. No, profesora. ¿Hay alguna duda aquí donde dice segundo ciclo de la síntesis del palmitato y ACP? ¿Hay alguna duda? Contéstenme. No, profesora. ¿No? Entonces dime qué es ACP. Aquí dice ACP. ¿Qué es? Dices que no tienes dudas. ¿Ah? ¿Ya vieron cómo sí tienen? ACP viene de las siglas en inglés para la proteína acarreadora de acilos. Así que póngale allí en su cuaderno. ACP. Igual. Proteína acarreadora de acilos. Acilos con C, por favor. ¿Ya acabaron de escribir? Ya. En inglés, Acyl Carrier Protein. Yo se los dije en español, pero bueno, ahí está. Entonces, vamos a ver. Voy a tener que regresar. Déjame ver desde dónde lo agarro. Desde aquí. No, esa no me gusta. Demonios. No está la imagen que me gusta. Esta no. No, tampoco. Bueno, vamos a empezar desde aquí. Fíjense, dice, síntesis de ácidos grasos. La secuencia de reacciones es una secuencia de reacciones similar a la de la beta-oxidación. La secuencia de reacciones mediante las que se construyen las cadenas de ácidos grasos consta de 4 etapas. Condensación. Muy bien, aquí en la condensación es cuando yo tengo un acetilcoenzima A y va a entrar otros 2 átomos de carbono en forma de acetilcoenzima A. Siempre aquí nos vamos a topar con ese compuesto. Y se condensan. Donde había 2 átomos de carbono, pues ahora va a haber 4. Y luego va a entrar otra molécula de acetilcoenzima A, otra condensación, y así. Pero esto no es nada más de que todos los átomos de carbono se unen seguiditos, no. Tiene que ocurrir la condensación. Y después empieza a reducirse. ¿Quién? ¿Qué carbono? El beta. Aquí es el carbono beta el que se va a empezar a reducir. Ocurre una reducción. Después viene una deshidratación. Y después una última reducción para darme el alcano. Esto es muy importante. Déjenme ver si hay algo que esté mejor. Es que esas imágenes no me gustan. Uy, no, está tan más fácil. Entonces, a ver, aquí, en estas. Aquí tenemos al ácido graso sintasa. Aquí está representada. Ahí está. Tenemos... Es que aquí no se ve. ¿Dónde demonios está la ATP? Déjenme echar un ojito por acá más adelante. Porque me falta un ATPcillo. Está. Ay, eso me pasa por... Uy, no.
las transferencia. Bueno, don't worry. Estamos aquí. Muy bien, empezamos. Aquí tenemos al ácido graso sintasa. Aquí está. Luego, como ven ustedes, tiene dos partes. Tiene más partes el ácido graso sintasa, pero aquí se ilustran dos. El primer grupo acilo proviene de acetilcoenzima A. Se une aquí al ácido graso sintasa. Sin embargo, se une un segundo fragmento, o una segunda molécula, mejor dicho, de acetilcoenzima A, se une a otra parte de la ácido graso sintasa. Como esta vía metabólica ocurre en matriz, esta vía metabólica ocurre en citosol, debe de quedar claro que en citosol también puede haber algo de CO2 disuelto en el agua. Cuando yo tengo al CO2 disuelto en el agua, tengo bicarbonato. Y entonces, una enzima une a una molécula de CO2 a esta de acetilcoenzima A. ¿Cuántos átomos de carbono va a tener ahora? Ahí están. Hola. Sí, profesor. ¿Cuántos átomos de carbono hay aquí? 3. ¿Cuántos hay? Otra vez. 3, 1, 2 y 3. Ustedes van a decir, ¿y para qué carambas se une este CO2? La unión de este CO2 es el que implica un gasto de energía, que no aparece aquí en la imagen, es el que andaba yo buscando, son ATP. Entonces, para que se pueda unir este. Entonces, esto es malonil, coenzima A, que se queda unido aquí a este ácido graso sintasa. Ocurre la condensación, pero ¿entre quiénes? Entre el carbono alfa, del grupo malonilo, con el carbono carboxílico de quién? Del grupo acetilo que está acá. Ocurre la condensación, ahí está, condensación. Pero se libera el CO2. Ustedes pueden decir, pues no es mucho trabajo sintetizar, unir a este CO2 para que en la primera de cambio salga. Lo que pasa es que la enzima que actúa aquí no puede actuar sobre un metilo. Tiene que ser un metileno. Este no es un metilo, este es un metileno. Y este sí es el metilo. Ustedes pueden decir, ay, solamente un hidrógeno, qué diferencia. Pero las enzimas, acuérdense que identifican todo y son altamente específicas con relación a su sustrato. Entonces, ocurre la condensación y aquí está. Lo que yo quiero que vean es que lo que estaba en esta parte de la ácido graso sintasa, ahora está todo enterito, este radical butirilo, porque tiene 4, 1, 2, 3, 4. Ahora está aquí. Debe de quedar bien claro que el ácido graso sintasa tiene, porque ustedes pueden decir, ¿este azufre de dónde es? ¿Esto es una enzima? Bueno, ustedes, yo me imagino, estarán pensando que es de una cisteína. Y la respuesta es no. Este azufre, todos estos azufres del ácido graso sintasa, no son de cisteínas.
son derivados del ácido pantoténico. Y el ácido pantoténico tiene un largo brazo de fosfopanteteína y en el extremo tiene un grupo sulfidrilo que es el reactivo y es este. Y este. Obviamente hay de diferentes moléculas, ¿no? Ahí está. Después, aquí está señalado, carbono alfa, carbono beta. Hasta se los dividen aquí en dos cuadritos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? El carbono alfa, pues está totalmente saturado, pero el beta no. ¿Cuál es el objetivo? Reducir al carbono beta. ¿Con qué se va a reducir? ¿Cómo se llama este compuesto? Peques, ahí están. Sí. ¿Cómo Sí, se llama maestra. este compuesto? NADP reducida. Estoy de acuerdo. También le conocemos como poder reductor. Muy bien. ¿En qué vía metabólica se genera este? La de pentosas. En vía de pentosas. ¿Se acuerdan de que habíamos dicho que la vía de pentosas estaba especialmente activa en los adipocitos? Bueno, espero que sí se acuerden. Sí. ¿Por qué? Porque en los adipocitos se lleva a cabo la síntesis de ácidos grasos, obviamente también la degradación, pero la síntesis de ácidos grasos. Y la síntesis de ácidos grasos es una síntesis reductora. Entonces necesitamos este poder reductor proveniente de la vía de pentosas que se lleva a cabo, la vía de pentosas, se lleva a cabo en citosol y esta vía de síntesis de ácidos grasos también es de citosol. Entonces, viene la primera reducción. ¡Rum! Ahí está. ¿Qué me da si aquí tengo un grupo ceto? ¿Qué me da aquí? Un alcohol secundario. Y este alcohol secundario se va a tener que deshidratar. ¿Para qué? Para que entre los carbonos alfa y beta se forme el doble enlace. Aquí está. Ocurre la deshidratación y ya tengo formado el doble enlace. ¿Ya tengo totalmente saturado a mi molécula? No, me falta un segundo paso de reducción. ¿Con qué? Con poder reductor. Y ahora sí, el doble enlace se reduce y ya tengo a este ácido graso saturado. De 4 átomos de carbono, este ya es butirilcoenzima. Se va a iniciar, iniciamos otro ciclo de beta reducción. ¿A dónde se tiene que unir la siguiente molécula de acetilcoenzima A? Que vaya a entrar para alargar la molécula, esta de 4 átomos de carbono. ¿A dónde se tiene que unir? Aquí. Aquí. Se va a unir la coenzima A, acetilcoenzima se une aquí. Y empieza otra vez condensación, reducción, deshidratación y segunda reducción. Así lo va haciendo. ¿Queda claro esto? O bueno, más o menos. Tengo una duda, profesora. A ver. Cuando se vuelve a unir otra molécula de coenzima, se gasta otros dos, se gasta energía otra vez. No, eso era lo que yo quería que me preguntaran. Fíjate aquí, es el inicio. Tienes una acetilcoenzima A unida aquí, otra molécula de acetilcoenzima A que llega y se une acá. Se tiene que adicionar aquí
una molécula de CO2 y para que se una hay gasto de energía en forma de ATP. Y ya ocurre todo lo demás que dijimos. Ahora fíjate acá. Fíjate aquí. Viene otra molécula de acetilcoenzima A y se une en esta posición. Va a haber la reacción entre el carbono carboxílico, y la acetilcoenzima A que esté acá. Tú estás preguntando, ¿va a haber gasto de energía para unir un átomo de carbono? La respuesta es no. La síntesis de un ácido graso solamente consume un ATP para unir este CO2 aquí. Es el único. Es altamente eficiente esta síntesis. ¿Gasta energía? Sí, gasta energía, pero muy poquita. ¿Sí se entendió? ¿Quién me preguntó? ¿Mijangos? Sí, gracias. ¿Ya te quedó claro, Peque? Sí. Bueno, y luego les avienta todo un mega archirrollo. Ahí está, todo eso. Bueno. ¿Preguntas? Chiquitines. Todo esto es lo mismo, casi lo mismo, explicado de 1000 maneras. Bueno, ahí está. Esta tablita es la que me interesa. Ahí para que se vea toda la tabla. Diferencias entre la degradación, es la betoxidación, entre la degradación y la síntesis de ácidos grasos. Esta tablita es muy interesante. Fíjense. Aquí arriba dice característica. Luego, siguiente columna, betoxidación y síntesis, o síntesis de ácidos grasos. Luego dice, característica, ubicación celular. A ver, ustedes vayan diciéndome, ¿es la misma ubicación celular en donde se lleva a cabo la oxidación y la síntesis? No. No. ¿No? ¿Dónde se lleva a cabo cada una? Una es matriz mitocondrial y la otra es citosol. Sí, pero dime cuál. Yo no estoy viendo la tabla. La beta-oxidación es en la matriz mitocondrial y la síntesis es en el citosol. Gracias. Recuerden que la matriz mitocondrial lleva a cabo metabolismo oxidativo. ¿Por puritita lógica la síntesis se podrá llevar a cabo allí? No. Porque la síntesis es reductora. ¿O no? Sí. Sí, pues claro. De puritita entrada tiene que ser llevado a cabo cada vía en un compartimiento celular diferente. Oigan, ¿ya salió el letrerito de la llamada? No, todavía no. ¿Todavía no? Bueno, ustedes me avisan, por favor. Luego dice, característica, activación y marcaje de intermediarios. Para la betoxidación necesitamos activar a los compuestos para formar tioésteres de coenzima A. Ahí dice tioésteres de acetil. Son tioésteres de coenzima A. ¿Sí? ¿Por qué los tioésteres de coenzima A? Porque son de súper alta energía. Por eso. Y además hay otra cosa. Esos tioésteres van a estar disueltos. ¿En dónde?
en la matriz mitocondrial. Estos están disueltos en la matriz mitocondrial. Ahora veamos a ver la síntesis. ¿Están disueltos los intermediarios de la síntesis de ácidos grasos? ¿Están disueltos por ahí en el citosol? ¿O están unidos a algo? Contésteme, por favor. Están unidos a la ACP. ¿Qué quedamos que es la ACP? Proteína carretera de ácidos. Ajá, muy bien. Oigan, creo que ya sonó la llamada. Ya. Entonces, pequeñines, por favor, si son tan amables, vamos a colgar ahorita y les pongo el nuevo enlace. Por favor. ¿Pregunta hasta aquí? Chicos. No, maestra. No, maestra. Muy bien. Entonces, déjenme. Voy a compartir mi pantalla. Aquí está. Vamos aquí. ¿Están viendo la diapositiva, jóvenes? Sí, maestra. ¿Sí? Muy bien. Ahora, continuamos aquí revisando nuestra tablita de diferencias. Enzimas. Bueno, ahí todas las enzimas correspondientes a cada vía. Para la beta-oxidación dice independientes, y está así como entre comillas. ¿A qué se referirá eso de independientes? ¿Mm? ¿A qué es? ¿A qué se referirá? ¿A que no están conectadas entre sí? Exactamente, que yo las tengo por separado. Tengo a la enzima 1 por un lado, a la enzima 2 por otro, a la enzima 3 por otro. Es lo mismo, bueno, eso en la beta-oxidación, pero es lo mismo cuando se trata de la síntesis. No. No, ay, ese señor Gallo, ¿cuánto sabe de bioquímica? Aquí, las enzimas están en un complejo multienzimático. ¿Cuántos complejos multienzimáticos de ácido graso sintasa tiene un adipocito? Pues quién sabe, pero tiene un montón. ¿Sí? Tiene muchos. Es por eso, también es complejo. Recuerden que los complejos multienzimáticos son enormes. Son proteínas que tienen estructura cuaternaria y tienen muchas cadenas proteicas con actividades enzimáticas diferentes. Nosotros, no lo mencioné, pero la ácido graso sintasa tiene a la proteína carreadora de acilos solo como una pequeña parte. Pero hay otra parte que es la ácido graso sintasa como tal. La otra es una transferasa. Entonces tiene varios actividades enzimáticas este complejo. ¿Sí se entiende, jóvenes? Sí. Bueno. Luego, si hay dudas, me pueden preguntar, no se esperen. Luego dice, proceso. Vamos a ver qué quiere decir eso de proceso. Dice, para la síntesis, la cadena de ácido graso se corta, para la beta-oxidación, la degradación, la cadena de ácido graso se corta en unidades de 2 átomos de carbono por cada ciclo de reacción. O sea, se va cortando mi cadena de ácido graso. ¿Sí? Ya lo vieron ustedes en su tarea que les dejé. Pero la síntesis dice, ¿qué dice con respecto a la síntesis? La cadena de ácido graso se alarga en unidades de 2 átomos de carbono por ciclo de reacción.
Obviamente, si la cadena se alarga en unidades de 2 átomos de carbono, yo debo de obtener un ácido graso final, como producto final, con número par de átomos de carbono, y como es una reducción, pues tiene que ser totalmente saturado. Luego dice, longitud de los ácidos grasos. Hay de tamaños a tamaños. Incluso el ácido butírico ya se considera un ácido graso y tiene 4 átomos de carbono. Y de ahí para adelante, los de 5, 6, etcétera, hasta 23. Fíjense lo que dije, 23, o sea que hasta es de número impar. Para la beta-oxidación, el tamaño de los ácidos grasos, la longitud de los ácidos grasos, no importa, se va a degradar y tampoco importa si es saturado o no. No importa si tiene número par o impar de átomos de carbono, no importa. En el momento en que empiece la beta-oxidación de la molécula del ácido graso, se va a degradar toditito, enterito. Pero para la síntesis no. La longitud de ácidos grasos, la síntesis dice que tiene un límite. Solo sintetiza hasta el 16,0. Y ya. Y saturado, 16,0. Ya les comenté que el alargamiento de la cadena del ácido graso y las posiciones en las que va a ser insaturado, se lleva a cabo todo eso en el lumen del retículo endoplásmico. Ahí es donde se lleva a cabo. Luego, dice, cofactores. Para la beta-oxidación, pues tiene que haber cofactores de óxido-reducción. Pero de óxido-reducción de vía catabólica, de degradación. Y esas son el FAD, oxidado y reducido, y el NAD, oxidado y reducido. ¿Cómo van a entrar estos cofactores? Van a entrar oxidados, como FAD y NAD, pero van a salir reducidos. FAD reducido, NAD reducido. ¿Qué les va a pasar después a esos equivalentes reductores? Les puedo llamar equivalentes reductores. ¿Qué les va a pasar? Pues que van a reoxidarse en la... Ay, tengo hipo, perdón. Se van a reoxidar en la cadena respiratoria y generar ATP en la fosforilación oxidativa. Ahora, en la síntesis, ¿cuál es el cofactor? El poder reductor. ¿Cómo tiene que entrar? Reducido. ¿Y cómo va a salir? Oxidado. ¿Quién va a reducir a este NADP oxidado? ¿Dónde? ¿En qué vía se va a volver a reducir este NADP oxidado? ¿En qué vía? ¿En cuál? ¿En la vía de pentosas? En pentosas. Muy bien. ¿Hay dudas con respecto a esta tabla? Tengo una duda. Ay, espera, ya se me olvidó. Sí, en lo de los ácidos grasos, en la beta-oxidación había dicho que entraban saturados e insaturados, y en la síntesis solo insaturados, ¿o también ambas? A ver, en la beta-oxidación, estamos aquí, longitud de ácidos grasos. No importa la longitud del ácido graso.
Puede ser chiquito, mediano, grandote. Bueno, grandote hasta 23. Puede ser saturado o no saturado. Puede tener número par o impar de átomos de carbono. No importa, por eso dice aquí, no es importante. Pero aquí para la síntesis no se está refiriendo a qué ácido graso entra a la síntesis. No, ahí es donde se va a sintetizar. Y hasta la ácido graso sintasa solamente puede sintetizar a un solo tipo de ácido graso. Su producto es solamente un ácido graso, el 16,0. Todos los demás no, solo este. Pero que la célula necesita al ácido, no sé, al de 12 átomos de carbono. Vámonos, este ácido palmítico se va al retículo endoplásmico y ahí le cortan. ¿Sí me explico? Cualquier modificación al ácido graso sintetizado por la ácido graso sintasa, cualquier modificación es de retículo endoplásmico. Alargamiento, acortamiento, formación de dobles enlaces. Todo eso es de retículo endoplásmico. ¿Sí queda claro, nena? Sí, profesora. Gracias. ¿Contesté tu pregunta? Sí. ¿Hay alguna otra pregunta, jóvenes? No, maestra. ¿No? Yo tengo las 8:55. Tienen 5 minutos para ir a tomarse un vasito de leche y regresamos. ¿Por qué? Porque vamos a regresar con el último gran tema que necesitamos desarrollar. Y ese está aquí. ¿Sí lo ven? ¿Qué dice aquí? Ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. Pues vamos a empezar con ese. Tienen hasta las 9. Vamos, vayan a tomarse un vasito de leche. Pues, ¿de qué carácter son? Ácido. Ácidos. ¿Y dónde se encuentran? En el núcleo. En el núcleo. Pues qué raro, ¿verdad? Por eso les decimos ácidos nucleicos. Ahora díganme, a las bases nitrogenadas, ¿por qué les decimos así? ¿Serán ácidas? No, son básicas. Son bases. ¿Y qué más? ¿Por qué les decimos bases nitrogenadas? Tiene nitrógeno. Pues porque tienen nitrógeno. ¿Les decimos nitrogenadas porque tienen azufre? Pues no. Les decimos nitrogenadas porque tienen nitrógeno. Muy bien. Ay, chamacos. Pregunta. ¿El núcleo es el único organelo que contiene DNA? ¿O hay otros? ¿Saben o no? Oigan, prendan sus cámaras, sí, por favor. No me gusta estar hablando así, ni siquiera sé si están. Gracias. Préndanlas, préndanlas.
¿El núcleo es el único organelo que contiene DNA? ¿O hay otros? No, también la mitocondria tiene DNA. ¿Las mitocondrias contienen su propio DNA? ¿Nada más? ¿O hay otro? Están unas cositas verdes en las plantas. Los cloroplastos. Los cloroplastos. Los cloroplastos, las mitocondrias, tienen su propio DNA. La enzima que cataliza la fijación de CO2 para la síntesis de carbohidratos durante la fotosíntesis está codificada por el DNA del cloroplasto. Y ojalá no le dé por sufrir mutaciones, porque si no, adiós vida en la Tierra. ¿Sí? Entonces, las mitocondrias también tienen su propio DNA. Las enzimas de ciclo de Krebs son netamente mitocondriales. Están codificadas por el DNA de la mitocondria. Y también las de la cadena respiratoria. ¿Cómo la ven? Y de la fosforilación oxidativa. O sea que todas esas enzimas tan importantes para la vida de una célula eucarionte están codificadas por el DNA mitocondrial. Así que después, denle a su mamá, a sus mamás, un besote tamaño monstruo, libre de COVID, por favor. Y le dicen, gracias mamá por las mitocondrias. Y si ven a su abuelita, también. ¿Por qué? Porque el DNA mitocondrial solamente se hereda por vía materna. Nada más. A sus papás, bueno, pues también, para que no se ofendan, pues también van y le dicen, pues a ti también te quiero, papá. ¿Sí? Y si son sinceros, le dirán, a ti te quiero porque me mantienes y porque me das dinero para ir a comer mis tacos allá a la escuela. ¿Sí? No le digan eso. Ustedes le dicen, te amo por lo que eres. ¿Sí? Bueno, está bien. Basta de amor. Entonces, los ácidos nucleicos son moléculas de carácter ácido que se encuentran en el núcleo de todas las células. No. Ustedes van a decir, no. Los eritrocitos no tienen núcleo. Ay, mamá. No, pues no. Pero las bacterias tampoco tienen núcleo. ¿O sí? El día que yo veo una bacteria con núcleo, ese día me desmayo. ¿Sí? No tienen núcleo. Tienen una zona nucleoide, que es diferente. Porque luego se imaginan porque dicen, el DNA, se los digo textual, como lo que luego contestan en los exámenes. El DNA está regado por toda la célula. Dios mío, regado por toda la célula. ¿De veras? De entrada no sé qué quieren decir con regado. Y después, yo supongo que han de querer decir que está disperso en toda la célula. Es diferente. Si yo llego a un congreso y digo, es que el DNA está regado, me agarran y me sacan a patadas del congreso. O se ríen y ya no me creen. Entonces tengo que saber expresarme. Si quieren decir eso, que es una barbaridad, tendrían que decir que está disperso en toda la célula. Y eso no es cierto. Está en una zona que se llama zona nucleoide. La terminación oide quiere decir similar a. Si yo digo estudiantoide, es algo que se parece a un estudiante, pero no lo es. Así que espero que ustedes sean estudiantes y no estudiantoides, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué funciones tiene el material genético? Dije material genético,
No me estoy refiriendo solamente al DNA, sino también a su primo hermano, el RNA. ¿Qué funciones tiene el material genético en una célula? Mantener toda la estructura, mantener la información, contener toda la información para que una célula pueda vivir y funcionar. Porque para que pueda vivir tiene que estar funcionando, si no, no. ¿Sí? Ahí es donde en el DNA, en las células, todas las células eucariontes tienen DNA. Y ese es el material genético. Pero las bacterias y las levaduras y los hongos también. Los virus, hay virus que tienen DNA como material genético. Pero el virus que nos está dando ahorita en la torre es un virus de RNA. Y por ser un virus de RNA, es un virus que sufre muchísimas mutaciones en cada generación viral. Cuando yo me refiero a generación viral, es que se replica el virus. En cada replicación del virus puede haber mutaciones, por eso hay cantidad de variantes del virus original que está causando COVID-19. ¿Sí? En cada generación puede haber una mutación. Más o menos grande. ¿Sí? Y uno puede decir, ay, pero ya me vacuné. Sí, pero te vacunaste contra un cierto tipo de variedad del virus. Que ojalá las espículas de quién sabe qué sigan siendo las mismas para que puedas seguir atacando al virus aunque tenga otras mutaciones en otro lado. Pero si las mutaciones son muy, muy diferentes, entonces no habrá vacuna que nos sirva. Ay, es que ya me pusieron 30,000 vacunas. Pues sí, pero resulta que la variante 30,001 es la que te va a dar en toda la maceta. Bueno, que te va a hacer mucho daño, perdón. Entonces, eso es lo que pasa. ¿A qué me refiero cuando hablo de mutación? Una mutación es un cambio hereditario, apunten eso. Mutación es un cambio hereditario en la secuencia del DNA. Ahí sí es específico, del DNA. Dice, cambio hereditario. Eso quiere decir que en cuanto se replique el DNA, todas sus demás copias subsecuentes van a llevar ese cambio. ¿Sí? Todas. Ahora, ¿qué tan grave puede ser una mutación? Puede pasar desde desapercibida hasta ser tan grande y tan severa que la célula se muera. ¿Se acuerdan que les dije que la vía de glicolisis, si las enzimas de glicolisis sufren una mutación, un cambio, la célula se muere? Bueno, pues ahora se imaginarán que ustedes pueden decir, ay maestra, pero no se conoce ningún caso de esos. No se conocen. Porque en las primeras divisiones celulares después de la fecundación, muere la celulita. Bueno, las celulitas, porque ya serían más de una. ¿Sí? No te duermas, Torres Contreras, que ese gallo te despierte. Veo cómo hasta los ojos se te van así. ¿Sí? Isa, ¿tú eres pariente del doctor Ricardo Yáñez? Yo lo conocí.
Era compadre del doctor Carvajal. Daba clase en medicina, ¿o no? En la superior Pues, de medicina. yo no lo conocí, maestra. ¿No lo conociste? Ay, no hace tantos años que falleció. ¿Cuántos años tienes? ¿18? 19 y murió hace 23. ¿Hace 23? Ay, no puede ser. Si él me dio clase de ¿qué? Ay, pues a lo mejor sí. ¿De qué me dio clase? De bioquímica avanzada y de metabolismo intermediario. Era un caballero. Era muy atento. Era un caballero. ¿Qué era? ¿Tu abuelito? ¿O qué era? ¿Era tu abuelito? ¿Su esposa cómo se llama, Gloria? Olga. Olga, sí, es cierto. Tengo unas fotos por ahí con ellos. Bueno, muy bien. ¿En qué estaba? Antes del doctor Yáñez. Las mutaciones. Mutación. Bueno, entonces, vamos a ver qué carambas es el DNA. Bueno, pues el DNA es una escríbanle. DNA. Vamos a escribir una buena definición, no las cosas que luego me ponen. DNA, compuesto de carbono, hidrógeno, oxígeno. Eso no es definición. Eso es una tontería. De una vez se los digo. Entonces, ¿qué es el DNA? Es una biomolécula. Escríbanle. Biomolécula. Ahora, no escriban. Calmados. Vamos a ver. ¿Cómo es la biomolécula? Tengo que decir, bueno, biomolécula a lo mejor no. Tengo que decir, si yo digo biopolímero, mejor quiten eso de biomolécula y pónganle biopolímero. Biopolímero. Ahora sí. Si yo digo biopolímero, ¿tengo que decir que es de alto peso molecular? ¿O ya es un pleonasmo? Es un pleonasmo. Salud, Meneses. ¿Cómo? Es un pleonasmo. Ya es pleonasmo. Entonces, biopolímero. Ahora sí, vamos a ver cómo carambas es el biopolímero. Ustedes ya saben que hay biopolímeros lineales y ramificados. ¿De cuál será? ¿Ramificado? ¿De veras? Si el maestro Silvestre te oye decir que el DNA es ramificado, yo creo que todavía te puede cambiar la calificación y ponerte 0. ¿Es ramificado o es lineal? Lineal. Es lineal. Ahora, ¿cómo es ese polímero lineal? ¿Está enrollado o no? Sí. No los veo como voltean los ojos en blanco, pero no veo que pase una idea por ahí. Sí, sí está enrollado. ¿Y así le digo? ¿Biopolímero enrollado? Peques, no estén esperando que yo les diga todo. Se supone que esto es una lluvia de ideas. Quiero ideas. ¿Qué es el DNA para ti, Julio? Julio no sabe. Cassandra. Es un biopolímero lineal de doble hélice. ¿Qué más? Que transporta material genético. No, eso es función. Emanuel. ¿Que contiene información hereditaria? Eso es función. De noche. ¿Que contiene bases nitrogenadas? ¿Qué? Fuerte.
que contiene bases nitrogenadas. Eso es estructura. Arlet. Despierta, Arlet. Ni siquiera despierta. Aurea Alicia. Otra que está durmiendo. Strafon. Tú, agarrando a todos los dormidos. Síguele. Ya sabes qué estamos haciendo. Uy, en lo que piensa. Miranda. Dale, Miranda, se le fue la onda. Zamora. Que está compuesto por unidades monoméricas llamadas nucleótidos. Eso es estructura. Abigail Ayala. Uy, eso nunca habla. A ver si tienes voz. Ni siquiera te la conozco. Son los que tiene un grupo fosfato y un grupo de azúcar. Con 4 bases determinadas. No saben definir. Es más, no tienen ni la más remota idea de qué puede hacer el DNA. Y si la tienen, no saben expresarse. Que seamos químicos no quiere decir, ustedes van a decir, maestra, pero yo no voy a ganar el premio Nobel de literatura. No, pero podemos expresarnos bien. Ese es el problema de no leer, de no leer demasiado. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que ustedes, porque nunca los he oído, que hablen de esa manera, pero pues sí he oído gente que se trata de, oye, güey, y el otro le contesta igual. Oye, no mames, no sé qué quieren decir con eso, pero lo dicen. Y luego dicen otro montón de palabras que mejor ni las repito porque suenan muy feas. Ustedes se supone que ya deben de tener un bagaje. Su léxico ya debe de ser muy amplio. Pero por lo que veo debe estar como en unas 300 palabras de ustedes. 350, pues, para que vean. 400 ya para los que de veras muy buenas. Deberían de traer más o menos como unas 4,000 palabras mínimo en su bagaje. Y no las traen. Vamos a ver. DNA, biopolímero. ¿Cómo es el...? Ahí van a escribir. Espérense. Biopolímero. ¿Cómo es el biopolímero? Lineal. ¿Y ya con eso? No. ¿Cómo es ese biopolímero lineal? Está en forma de doble hélice. ¿Cómo está la doble hélice? Es antiparalela. Complementaria. ¿Sí lo ven? Sí, ya sé que están escribiendo. ¿Por qué no se esperan? Y ahorita lo vemos. Espérense. ¿Sí? Ahora sí. Ya que describo cómo es el biopolímero, voy a decir de qué está formado. Y no me van a salir con que carbonato. Ya les dije que eso es una tontería. Tampoco quiero que me salgan con que base nitrogenada, fosfato. No. Porque no está formado por esas partes por separado. Sino que está formado, el DNA está formado por desoxirribonucleótidos. Ahora sí, esos son los monómeros. ¿Cómo están unidos? Mediante un enlace fosfodiéster. Ahora, no sé cómo van a unir millones de desoxirribonucleótidos con un solo enlace. Entonces, ¿cómo están unidos? Mediante enlaces. Porque si dicen uno, no sé cómo le hagan. ¿Sí? Ahora sí, escriban. DNA, 2 puntos. Biopolímero lineal. Bicatenario. Bicatenario quiere decir de doble cadena.
Helicoidal. Pues sí, son 2 cadenas, pero ¿cómo? Es helicoidal. Complementario. Antiparalelo. Ahora sí, formado por desoxirribonucleótidos. Desoxirribonucleótidos. Si ustedes en el examen me dicen formado por base nitrogenada y que quién sabe qué, 0 directo, ya ni leo todo lo demás. Luego, formado por los desoxirribonucleótidos unidos mediante enlaces fosfodiéster. Ahora escriban la definición del RNA. No se las voy a dictar. Sáquenlas de sus calenturientos cerebros, basándose en la del DNA. Vamos, háganlo. ¿Ya acabaste, Cassandra? Pues apúrate. Jenny está escribe y escribe, yo creo que está escribiendo su vida. Ya de 25 años ahí, ya. Una vida muy largota. No es cierto. ¿Cuántos tienes? ¿18? ¿19? No, tengo 19. 19. Uy, ya está re vieja. 19 minutos. No es cierto, no es cierto. Todavía no. Todavía aguantas. Yo tengo 60 y todavía digo que estoy de buena edad. Ya no digo joven, pero ya aguanto. Todavía aguanto. ¿Ya acabaron? A ver, Jenny, ¿qué escribiste? Yo escribí que es un biopolímero lineal monocatenario que está formado por ribonucleótidos. ¿Ya? ¿Cómo están unidos? Ponle ahí, unidos mediante ¿qué? Enlaces fosfodiéster. ¿Eh? Enlaces fosfodiéster. Ah, sí. A ver, Ernesto, ¿tú qué escribiste, Peque? Tu definición de RNA. Voy. Es un biopolímero de cadena única formado por desoxirribonucleótidos unidos mediante un enlace fosfodiéster. Mediante un... Ahí está. No, perdón, Cero. mediante el fosfodiéster. ¿Cómo vas a unir un chorro de ribonucleótidos con un solo enlace? Ni en mi día más calenturiento me lo podría imaginar. Ay, chamaco horrible. Muy bien. En las definiciones yo no tengo que decir para qué sirven. Esas son las funciones. Ahora sí, función DNA. ¿Para qué sirve el muchacho? A ver, Sarco. Transportar información. No enseña, pero transportar información genética. Sí, nena, pero son 2 funciones. Esa es una. ¿Y la otra? Déjenme ver aquí en el Google a ver qué diablos dice. Y luego dice tontería y media y se la traen en los exámenes. Yo puedo ver muy bien cuando copian del internet. Y hasta sé de qué páginas copian. La función principal, no es la única, pero la función principal del DNA es contener la información genética total de la célula viva. Esa es su función principal.
¿Cuál es la otra función que también es muy importante? Dirige su propia replicación. A él nadie le va a decir cómo lo va a hacer. Sabe cómo hacerlo. Dirige su propia replicación. Ahora, mijangos, ¿cuál será la función? Dime una función del RNA. Lo agarré durmiendo. A ver, Rosa Huerta. Despierta, Rodrigo. Mande, profesora. Dinos una función del RNA, por favor. Uy, está pensando. A ver, Juan Pablo, a ti no te he preguntado hoy. Pues como la información que da el DNA, como traducirla a las células. ¿Cómo traducirla? ¿O que forma parte de la traducción? Interviene en el proceso forma parte de la traducción. Esa sería la respuesta. El RNA interviene en la traducción. En la traducción de proteínas, no, eso es un pleonasmo. Si quieres meter a la palabra proteína, se tendría que decir síntesis de proteínas. O bien, traducción. Bien, Pablo, gracias. Ahora, ¿cuántos tipos de RNA conocen? RNA mensajero. 1, RNA mensajero. Otro, Ribosómico. RNA ribosomal. Otro. De transferencia. ¿Quién me está diciendo? Isa. Hay más. El pequeño nuclear y etcétera. Hay otros. Pero nosotros nos vamos a quedar solo con 3. El mensajero, el ribosomal y el de transferencia. Y nos vamos a quedar hasta aquí, porque ya son las 9:30. Ay, 9:32. Entonces, nos quedamos hasta aquí. Nos vemos, pues nos vemos mañana, a las 7. Es que ya oyeron que tengo problemas en el SAT, porque me pusieron mal mi dirección. Dice que vivo en Las Lomas. Aquí la loma más cercana está, quién sabe por dónde, está re lejos. Pero bueno, entonces nos vemos mañana, peques, tempranito. Ya váyanse a desayunar. Itzela, ya vete a dormir. Ese señor gallo, ponle ahorita, amárralo, hazlo en arroz, para que se calle un rato mientras te duermes, porque tienes cara de sueño. Nos vemos, peques, hasta mañana y pues hasta mañana. Que pasen ustedes muy buen día. Adiósito. Muchas gracias.